Hola, ¿qué tal? 1 de enero, feliz año 2026. Esperamos que la hayas pasado este 2025 de manera hermosa y con muchas expectativas para este nuevo año. Queríamos compartir una entrevista, un pequeño testimonio, más que ser un conversatorio, es un espacio para poder compartir cosas que a veces no las decimos, ¿no? Y qué mejor que poder Así compartirla es. en este espacio como es un video. Estoy aquí con mi esposa, socia, con la que no solamente hacemos negocios, sino hemos construido lo más importante, la empresa más importante que es nuestra familia. Gracias a Dios que todo este tiempo hemos podido ver un fruto al buscar consejo correcto, tanto en el negocio, también en el aspecto familiar, ¿no? Y no quería dejar pasar sin antes primero hacer esta entrevista, porque sé que puede desde el propio testimonio no tanto sonar a consejo, sino de nuestra propia experiencia, qué ha funcionado, qué no funcionó, que todavía estamos aprendiendo, porque hay muchas cosas en las cuales venimos aprendiendo. Así es que con ustedes, Sara Sánchez, Quispe de Moreno. Eso. Gracias Henry por la invitación, esposito. Recién me enteré llegando para acá y creo que va a salir hermoso porque es natural esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Bueno, esta entrevista la hemos resumido en 4 partes. Uno, relación y matrimonio, negocios y bienes raíces, liderazgo. Ya te voy a contar sobre mi esposa, sobre todo el impacto que ha podido tener el liderazgo. Ministerio, iglesia, porque obviamente hacemos la vida juntos también aprendiendo en la iglesia y vida personal y propósito. Así es que vamos a iniciar primero con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando empezamos a vivir juntos? ¿Cuál fue el mayor impacto? Yo tengo ya la mía, pero bueno, vamos a darle pues pase a nuestra invitada de lujo. Gracias. ¿Qué me impactó de ti? Wow, muchas cosas, pero creo yo la más importante y la que hasta ahorita me sigue impactando porque admiro mucho eso de mi esposo es que es punta de lanza para todo, es atrevido, es como que no se pone excusas para cosas grandes, ¿no? Cosas grandes las cuales a mí me darían miedo, ¿no? Y recuerdo que, o sea, cuando nos conocimos no teníamos a nadie en común y sin embargo tú te atreviste a hablarme, ¿no? Entonces desde ahí era como que ya algo atrevido porque definitivamente yo no le hablaría a alguien que no conozco a no ser que sea para venderle algo, ¿no? O algún objetivo. Por favor, venderme a mí. Pero considero que es muy sagaz de tu parte y eso lo sigo admirando un montón, mi amor. De hecho, para aquellos que no han visto el capítulo anterior, o que no conoce un poco de nuestro testimonio, yo conocí a mi esposa, no teníamos amigos en común, no teníamos ningún... Es más, nadie nos presentó, por eso creo que ya será motivo para poder hacerle la pregunta en privado a Sarita, ¿cómo nos conocimos? Pero sí, es cierto, gracias por esa apreciación. ¿Qué más me sorprendió cuando empezamos a vivir juntos? El orden de mi esposa. Normalmente cuando uno se enamora, dice, qué lindo, qué ordenado. Yo era súper, como que yo hoy día podía estar en un lugar y mañana en otro y normal, ¿no? Pero para mi esposa me sorprendió mucho ese orden, ¿no? Esa capacidad de poder ordenar las cosas que ha sido una tremenda bendición y sigue siendo una tremenda bendición para nuestra familia. Porque para la empresa, negocios, todas las cosas que hacemos deben tener un orden. Así es. y hoy puedo decir que he acertado, ¿no? Pero definitivamente lo que más me impactó, me sorprendió fue eso, ¿no? Que ella podía comprar un regalo para diciembre en julio. O en un mes anterior, 2, 3 meses anteriores, ¿no? A mí en la 30 minutos antes yo te compré un regalo, ¿no? Tal cual. Pero es así, ¿no? Un poco esa es la diferencia que me impactó al poder vivir juntos. Y el orden, pues, he visto cómo trae resultados. Así es que felicitarte por eso. Segunda Gracias. pregunta, ¿no? ¿Qué ha sido lo más retador y lo más hermoso en estos 7 años de matrimonio? Este año cumplimos, ¿ah? Están invitados, tienen que ir sí o sí. Hablando, bueno, me parece que este podcast está más dirigido a negocios, ¿cierto? Entonces creo que Va de la mano, ¿ah? todo en conjunto, Claro, sí, sí, sí. ¿sí? Y ya, a ver, lo más retador si hablamos en conjunto y lo más beneficioso. Lo más retador ¿Lindo? y lo más hermoso. Ah, ya, hermoso. Bueno, he rescatado lo más hermoso que es estar en las situaciones más difíciles, ¿no? Recuerdo que en el 2022, en finales de ese año, casi te quedas viudo, ¿no? Los que no han visto el capítulo anterior también le invito a
y obviamente, ¿no? En esa situación tan difícil, puedes rescatar la hermosura de ser uno, ¿no? La hermosura de ser uno y de estar en las buenas y en las no tan buenas. Y lo más retador creo que fue el primer año, diría yo, el primer año donde, o sea, a pesar de que uno se casa con toda la expectativa, ¿no? Todo pensando que va a ser color de rosa, había como que un espíritu de división que nos hacía vernos más que uno solo como enemigos, ¿no? Nos hacía vernos como enemigos, como que ambos, ¿no? Como pensar que el otro está haciendo las cosas para dañarle a uno y viceversa. Y bueno, gloria a Dios pudimos romper eso, ¿no? Porque sabíamos que era una consecuencia de algo. Y nada, creo que ha sido lo más retador también, pero que Dios en su fidelidad nos mostró cuál era la raíz y pudimos solucionarlo, ¿no? Pudimos mejorar. Uh-huh. Genial. Bueno, un poco compartiendo también, sumándome a lo que mencionas. Creo que lo más retador, bajo lo que yo podría ver, es a veces el que no ocurran problemas, ¿no? Va a parecer curioso, hasta mi respuesta, pero a veces los retos son los que terminan dándote mayor vínculo, ¿no? Los retos bien gestionados, ¿no? O sea, creo que al contrario, cuando no pasan retos o cuando aparentemente se solucionaban los desafíos, como que empezábamos a cuestionarnos, oye, y como que por qué vamos a seguir, ¿no? Digo porque en los primeros años era esa cuestión, se solucionaba lo económico y decía, bueno, ya, pues no, ¿qué me amarra? Pero yo creo que la búsqueda constante de retos, desafíos, nos genera ese vínculo. Al contrario, yo diría que lo más retador ha sido cuando esos desafíos se han disipado, ¿no? Y como familia tenemos un ADN de siempre buscar nuevos retos, nuevos desafíos, tenemos planes de irnos a viajar, o sea, de ir a vivir fuera de otro país, pero una vez más, ¿no? Creo que esa búsqueda constante de mejora, por ejemplo, ahorita le hemos quitado a la alimentación, le hemos puesto una valla más arriba, ¿no? Y es chévere porque es un reto que demanda esfuerzo, disciplina, orden, visión, y de repente de un día a otro yo digo, ya, se acabaron los cargos. y me pasa, ¿pero por qué? Radical, súper radical. Es como que esos retos, al contrario, los retos, los desafíos, hacen que terminemos uniéndonos mucho más, ¿no? Los retos bien gestionados, ¿no? Y creo que lo más hermoso de esto, compartiendo una vez más desde mi sentir, creo que termina siendo esa búsqueda constante de Dios, ¿no? De saber que no lo sabemos todo, de saber que hay muchas cosas que tenemos que aprender, de saber que y qué tal si esto no es lo correcto, y seguir haciéndose preguntas, ¿no? Lo hemos encontrado en Cristo, buscando una vez más, volviendo a empezar, y creo que ha sido algo bonito. Eso creo que lo más hermoso. Yo creo que en resumen es disfrutar el proceso. Estos 7 años es eso, ¿no? No me quedo con ninguna situación difícil, pero sí me agrada mucho el hecho de saber que estamos viviendo un proceso constante, agradable, y disfrutamos de las victorias, obviamente que sí, pero las victorias es como que el gol, ¿no? Pero el partido es lo que nos conecta mucho. Eso a mí me motiva, eso a mí me encanta, y creo que ha sido algo que desde muy joven he sentido en mi corazón. Yo sé que ha sido Dios, de saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que si paso este obstáculo, este reto, porque obviamente los retos a veces te tumban al piso, ¿no? Si paso este reto, ¿a dónde va a ser mi siguiente parada? Que estoy segura y confiada, y lo he experimentado en muchos desafíos. ¿Dónde va a ser esa siguiente parada, que es un siguiente nivel, ¿no? Para arriba? Y eso, wow, me motiva muchísimo. Uh-huh. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, y dice, ¿qué consejo le darías a una pareja joven que quiere crecer juntas? Obviamente, tal vez nos está viendo gente que ya tiene un matrimonio establecido, ya ha pasado por los retos que nosotros hemos pasado, pero ¿qué le aconsejarías a una pareja que, oye, está viendo? Yo de verdad te admiro un montón porque veo y sé que eres una mujer muy, muy segura en las decisiones, muy confiada en los pasos que das, y me gusta eso porque a veces cuando te pongo un reto, aún así lo asumes sin saberlo, y gracias por eso. Pero ¿qué le aconsejarías a una mujer, a una pareja, perdón,
joven que quiere crecer juntos, o sea, que está como que en plena etapa de noviazgo, de enamoramiento, ¿qué le aconsejarías? Bueno, que hagan las cosas bien, ¿no? Que Dios siempre va a poner en el corazón lo correcto, pero a veces solemos hacernos de oídos sordos a lo que ya sabemos que es correcto y queremos ir por el camino más fácil, ¿no? Y a veces el camino más fácil no necesariamente, o nunca, yo creo que es un nunca, nunca te va a llevar a algo bueno, ¿no? En cambio, haciendo las cosas bien, de manera correcta, ordenada, como Dios manda, pues abre cantidad de bendiciones. Y a veces uno dice, pero ¿qué tiene que ver, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el casarse, ¿no? El ponerse en orden con las finanzas o con la salud? Uno no lo entiende en ese momento, pero ya cuando se equivoca se da cuenta de que tenía todo el sentido el haber hecho las cosas de la manera correcta, ¿no? Entonces, yo aconsejaría eso, que sean muy obedientes a Dios, a lo que Él pone, aunque no lo entiendan, porque mentalmente o emocionalmente podemos inventarnos mil excusas para no hacer caso en algo, eh, pero si Dios, que es nuestro creador, nos ha dicho que esta es la forma, ¿quién más que Él para direccionarnos, ¿no? Es como que un cocinero, qué sé yo, hace una torta y sabe el propósito de esa torta, para qué va a ser, lo personaliza, qué sé yo, si es el cumpleaños de un niño, lo personaliza como para un niño y todo, y sabe el propósito, ¿no? En cambio, nosotros queremos tratar de sacarle la vuelta, ¿no? A eso que ya está establecido. Entonces, primero obedecer a Dios en lo que Él pone en su corazón. Y segundo, no cansarse de hacer el bien y hacer las cosas correctas, porque siempre la recompensa llega, ¿no? Siempre llega la recompensa, y si es un anhelo de querer hacer negocios juntos o emprender, intencionalmente ver las fortalezas del uno y del otro, ¿no? Porque nunca es casualidad que dos personas se hayan unido en matrimonio, ¿no? Hay dones y talentos en cada uno que va a potenciar ese negocio, ese emprendimiento, ese anhelo que uno tiene, aunque diga, no, pero no creo que, qué sé yo, no creo que esta habilidad de él impacte en mi anhelo de ser cantante, ¿no? No creo que mi anhelo de querer poner empresa impacte en ella, que es, qué sé yo, arquitecta y cosas así, ¿no? Tú no entiendes, uno no entiende de qué manera se puede relacionar, pero si uno confía en que Dios los unió con un propósito, pues va a ser alucinante todo lo que van a poder experimentar. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿yo qué consejo le daría? Creo que una vez más, ser una pareja joven siempre. Joven se refiere a que siempre estar en modo aprendiz. No importa los años que tengas, siempre buscar espacios para aprender. Porque muchos matrimonios por años que hayan podido suceder, por creer que lo sabemos todo, o creemos saber, no buscamos ayuda, no buscamos consejo, no buscamos espacios donde podamos crecer. Y creo que es eso, ¿no? Estar en modo aprendiz constantemente. Y la segunda dice, bueno, la tercera, perdón, de esta parte de relación es, ¿qué cosas pequeñas hacen grande nuestro matrimonio? Y también te invito a ti para que puedas reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo pequeño? Porque a veces ponemos nuestra mirada en lo grande, esto es... Pero hay cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas que hacen bonito este testimonio, esta historia, esta experiencia, esta familia. Los Moreno Sánchez. Cuéntanos. Bueno, yo creería que aunque suene fácil, es muy difícil, pero es pequeño, ¿no? Es vencerse a sí mismo, ¿no? Es vencerse a sí mismo todos los seres humanos tenemos un pequeño, un pequeño egoísmo dentro, así, y el que diga que no, pues es mentira, ¿no? Y hay que morir a eso para que gane el matrimonio, ¿no? Que es algo chiquito aparentemente, el dejar de buscar tener la razón en todo, porque hemos aprendido que eso pequeño, que es morir a sí mismo, al final hace que nuestro matrimonio gane. Así sea una decisión de negocios o de casa, de cualquier cosa, ¿no? No buscar tener la razón uno, porque al final no gana ni uno ni el otro, ¿no? Al final, si es que alguno aparentemente ganase, está perdiendo nuestro matrimonio, ¿no? Entonces,
Creo que eso hemos aprendido y creo que es algo chiquito porque normalmente no se hace y no es wow, no es algo material o algo que se pueda ver, pero es tener esa humildad de vencerse a sí mismo, ¿no? Y creo que eso lo hemos logrado, gracias a Dios, con la oración, orando juntos. Nos han enseñado mucho nuestros mentores en la iglesia, el poder que tiene el poder doblar rodillas juntos y orar, ¿no? Poner nuestros anhelos, nuestro corazón a los pies de Dios. Y es como que todo se renueva, ¿no? Se renueva y uno tiene claridad mental para poder vencerse a sí mismo ese día o con alguna decisión. Eso me Buenísimo, buenísimo. Bueno, coincido con eso. Yo creo que sí. Coincido con eso y siento que es algo que de repente no lo había puesto, porque obviamente hay cosas que estamos ciegos, que no podemos ver, que son puntos ciegos, ¿no? Y sé que lo que compartiste es algo súper importante y que no lo había visto. El tema de morir a uno mismo, el ego. De hecho que a veces pasaba que era tan grande ese ego que podías renunciar a cosas que realmente amabas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es algo constante y coincido con eso. Vamos a la siguiente. ¿Cómo cuidamos nuestra relación cuando hay presión, trabajo y responsabilidades? Ya yendo a la cancha, ¿no? Dime, ¿qué hacen? Bueno, hemos aprendido, creo, recién este año que pasó, en el 2025, Ujú. desde inicios, porque todo es un constante aprender, ¿no? Le hemos titulado el cerrar el changarro, que es cerrar el negocio, ¿no? Como nos vemos casi 24/7 y dentro de ese 24/7 unas 10, 12 horas estamos dentro de lo laboral, a veces más. Hemos aprendido a ponerle una hora para cerrar el negocio y ya no hablar absolutamente nada del negocio porque años pasados sí lo hacíamos, ¿no? Era como que ya estábamos en casa, qué sé yo, cenando o ya a punto de dormir y yo le decía, pero ¿qué decisión vamos a tomar con esto o con aquello del negocio, con recursos humanos, con ciertos pagos, con ciertos proveedores? Y wow, ¿no? Afectó mucho, mucho nuestra relación cuando no nos dábamos un tiempo de cerrar el negocio. Igualmente en la mañana, ¿no? Podíamos antes, ¿no? Levantarnos y lo primero que venía a nuestra mente era, hoy tengo que hacer esto, el otro, tengo que viajar para acá, para allá, llevar estos reportes o cumplir con tal cliente, tengo que ir a hablar con el área legal, un montón de cosas. Despertar de esa forma era estresante, era retador obviamente porque nadie quiere levantarse así, ¿no? Y creo que hemos aprendido a comenzar a hablar todo lo que es referente a la empresa, a los negocios, a cierta hora, no sé, a la hora que entramos a oficina. Y ya a veces como chiste, ahora decimos, ¿no? Por si acaso ya estamos en hora laboral, ay, ay, ay. Y uno se lanza con toda la lista de cosas porque hay un montón de cosas que ver y hacer, ¿no? Pero hemos aprendido a respetar eso, ¿no? Que cuando estamos en casa pues no tocamos ese tema o temas del negocio y para que nos han ayudado un montón. Y qué bueno saberlo ahora, porque me imagino que cuando vengan los hijos, ¿no? Y para los que vienen hijos, los que tienen hijos, veo que también es como un reto que todo el día están hablando de los hijos, ¿no? Desde que se levantan y hasta que cierran los ojos, todos los niños, y le faltó esto y le faltó el otro, y hay que cumplir con esto en el colegio y con el otro. Y es maravilloso, ¿no? Tener hijos es una bendición, pero volver cero el tiempo de esposos también puede ser agobiante, ¿no? Entonces creo que esto nos sirve para saber separar el tiempo en cada cosa, y más nosotros que nos vemos 24/7. Sí, de todas maneras, de la misma forma creo que yendo por encima de lo que ha comentado Sara, que es el tema de uno de esos acuerdos, yo diría que lo que ha cuidado mucho nuestra relación cuando hay presión, trabajo y responsabilidades ha sido el generar acuerdos. Al final un matrimonio, tu primera empresa, tu primer negocio, porque tú dices, yo no tengo empresa, tienes una primera empresa, tienes un primer negocio. Y un negocio también es como tu hijo, ¿no? Y muy al margen de que para nosotros este negocio, sé que todavía como papás futuros, nos va a tocar la oportunidad de morir de amor por cuando ves ese ahí retoñito. Pero obviamente es un músculo que uno va formando en disciplina de saber que lo primero es el vínculo entre esposo y esposa. La primera es eso.
después de lo más importante que es Dios, pero creo que se fundamenta en acuerdos y respetar acuerdos. Creo que en las primeras etapas de nuestro matrimonio y de nuestra relación, el reto era que nos saltábamos los acuerdos. Porque digo, ¿qué problema puede ser que me salte este acuerdito? Pues, pero más que tener un matrimonio con cláusulas, es un matrimonio con acuerdos, con pacto. Y acuerdos a los que me refiero de repente es desde aquellas cosas que decimos, oye, no vamos a hablar del negocio, perfecto, oye, ahorita no hablemos de los niños, perfecto, oye, vamos a tomar la decisión que cuando hagamos esto vamos a seguir este proceso y respetar esos acuerdos, ¿no? Porque muchas heridas a veces se pueden generar por no haber respetado ese acuerdo y a veces es mucho mejor reconocer que al final un matrimonio se fundamenta en cada acuerdo. Un acuerdo termina siendo como un pequeño hilo, un hilo más, y se va haciendo mucho más fuerte un matrimonio, ¿no? Se va haciendo mucho más sólido en base a cada acuerdo. Desde qué hacemos cuando viene visita a casa, cómo nos vamos a un lugar que no nos gusta, o cómo dejamos algo que sabemos que nos está quitando mucha paz, ¿no? Entonces creo que es eso, es los acuerdos. Bueno, vamos a entrar a los negocios. Vamos a entrar a los negocios y la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué ventajas y desafíos ves en ser esposos y socios al mismo tiempo? Uy, bueno, Va alineada con la anterior, ¿no? sí, va por ahí creo. Bueno, creo que una gran ventaja es saber que estás construyendo algo sólido sobre la roca con tu esposo, ¿no? O sea, ¿quién más para confiar algo tan importante que a tu esposo o a tu esposa? Porque ¿a quién más le interesaría que te vaya bien, no? ¿A quién más le interesaría que puedan crecer juntos económicamente, en los negocios, en resultados, en dar más trabajos, en poder lograr objetivos? Pues yo creo que a nadie más que con quien vas a compartir tu vida hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces creo que esa es una gran ventaja, saber que ambos tenemos la camiseta puesta para un objetivo, ¿no? Y eso es maravilloso porque los humanos nos equivocamos, todos nos equivocamos, tu esposo o tu esposa también se va a equivocar, pero si fuese alguien externo, tiene muchas más probabilidades de equivocarse al propósito, ¿no? Entonces creo que no hay nadie más confiable que tu esposo o esposa para que puedas gestionar, manejar y confiarle las cosas más delicadas que pueda tener tu negocio, las cosas más valiosas que pueda tener ese emprendimiento que tú estás haciendo, ¿no? Esa es la ventaja. Y la desventaja, creo que hay una línea muy delgada, es una línea muy delgadita de honrarse al hacer este negocio. Porque hemos podido ver algunos casos, nunca mencionamos nombres obviamente, pero algunos casos que hacer negocios juntos los hace poner en el orden incorrecto sus prioridades. Por ejemplo, la prioridad es Dios. Después de Dios está tu esposo o esposa. Después de eso ya viene el resto, ¿no? Que pueden ser los hijos, el negocio, el emprendimiento, qué sé yo, los amigos, la familia extendida, hasta la misma iglesia. O sea, de ahí viene todo lo demás. Pero mucha gente en ignorancia, digo yo, porque nadie hace algo con mala intención. Creo que en ignorancia ponen por encima de su esposo o esposa al negocio. Lo ponen por encima y pueden, qué sé yo, perderse cumpleaños, pueden perderse tiempos tan valiosos e importantes como matrimonio y poner el negocio por encima. Puedes, qué sé yo, por quedar bien con algún proveedor o hasta con algún trabajador, deshonrar, ¿no?, a tu esposo o a tu esposa, hablar algo contrario. Pero creo que esa es una línea muy delgada que hay que tener cuidado de no pasar. Y si llegamos, qué sé yo, a asomarnos, como nos dicen, no te asomes al abismo, pues tener esa confianza de poder hablarlo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto en esta situación, con los trabajadores, con los proveedores, con algo, ¿no? O sentí que, no sé, estás más del tiempo debido en la oficina y ya no estás en casa, cosas así, ¿no? Ser honestos y transparentes
y creo que esa desventaja se puede mitigar si es que uno tiene la confianza para abrir su corazón y exponerlo, ¿no? Exponerlo y que sea como una alerta roja para tomarle la atención y nunca cambiarle el orden a esas prioridades, ¿no? Que es Dios, tu esposo, tu esposa, y de ahí todo lo demás que Dios te pueda confiar. Bueno, gracias por esa respuesta. Y obviamente yo complemento un poco también con este versículo que dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amarás al otro, ¿no? No se puede servir a Dios o a las riquezas, ¿no? Y con esto creo que hay una manera equivocada de entender como nos pasa, ves un video y lo interpretas mal, ves un comentario y lo leíste mal, y así mismo también podemos entender mal más la palabra, ¿no? Y eso lo menciona no porque sea o sigues a Dios o sigues la riqueza. Dios es el amo y señor del oro y de la plata, y Él puede abrir tantas puertas de bendición para tu vida, pero no lo buscamos por eso. Eso viene por añadidura. Pero cuando tomamos decisiones, obviamente se basa en ese amor a Dios primero, porque solamente cuando empezamos a amar a alguien que no podemos ver, podemos tener un amor genuino por alguien que vemos, ¿no? Y creo que la ventaja, yendo ya a la pregunta, y los desafíos de ser esposos y ser socios, obviamente creo que la ventaja es que te hace madurar mucho más rápido. O sea, yo he visto un proceso de madurez en mi esposa tan grande, tan rápido, proceso de madurez para decir, oye, ya, perfecto, ¿cómo volvemos a cambiarlo? Y a mí también me ha impactado mucho ese proceso de madurez. Creo que al final el propósito del matrimonio nunca fue hacerte feliz, ¿no? No, me caso para ser feliz, jamás. O sea, es el peor error que puedas cometer en tu vida. Uno se casa para ser feliz a otro. Uno se casa para eso, ¿no? Yo creo que la ventaja ha sido de que poder hacer negocios juntos ha acelerado ese proceso de madurez, ¿no? Y obviamente la desventaja o el desafío es que, claro, ¿no? Hay que aprender a que cuando abrimos la puerta de la casa, entramos, lo que pasó afuera es parte de lo que está allá en el trabajo, lo que sea, en el negocio, lo que sea, ¿no? Y es una constante, de verdad. O sea, es algo que volvemos a empezar, volvemos a conversar de nuevo y nos fortalecemos en esa búsqueda. No te hablo desde decir de que todo se hace bien, sería mentira, creo. Pero sí creo que podemos ser maduros en muchas cosas. Decir, oye, sí, pues me equivoqué en esto, bueno, vamos a cambiarlo, o vamos a volver a intentarlo y volvemos a empezar. Pero creo que sería imposible volver a empezar si no tuvieses esa búsqueda constante de Dios, esa búsqueda constante de decir, Señor, quiero sanar mi corazón, quiero sentirme bien para poder dar el mayor amor a mi prójimo, que es mi esposa en este caso, y bueno, es eso. Bueno, está súper chévere, ¿eh? De verdad me está gustando este podcast. Sí. Y voy con la siguiente pregunta: ¿cómo tomamos decisiones difíciles sin afectar al matrimonio? Tomamos decisiones difíciles sin afectar al matrimonio. Bueno, eso creo que también es algo que lo hemos aprendido este año pasado, porque sí, cuando todo está bonito, pues chévere, ¿no? Es bonito tomar decisiones cuando todo está lindo, pero cuando hay retos y desafíos, que cuando haces empresa es muy común, hemos aprendido a orarlo, aunque suene... pero ¿en qué va a cambiar en eso? O sea, ¿en qué va a cambiar mi decisión si oro? Que puede ser lo más natural preguntarlo, pero hemos visto el cambio, ¿no? Y nos hemos impresionado de cómo ante una decisión que no está ni para su lado ni para el mío, porque podemos tener perspectivas distintas, podemos decir, qué sé yo, no sé, renovar el contrato a alguien. Un ejemplo. o hacer un nuevo proyecto. O contratar un servicio de un proveedor o no contratarlo. O meternos en un nuevo negocio. Cantidad de decisiones difíciles. Porque toda decisión tiene consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas o consecuencias no tan buenas. Y él puede opinar una cosa y yo otra totalmente distinta. Y aún así opinemos lo mismo, nos hemos dado cuenta de que tenemos que ponerlo en oración. Y que orando... literal, para los que han podido experimentar eso, el Espíritu Santo te habla, ¿no? Y te revela cosas que hasta uno dice, pero ¿será? ¿No? ¿Pero qué tiene que ver esto con esta decisión? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero hemos aprendido a obedecer
Y también puedo decir que cuando no he obedecido, porque también me pasó, podemos ver las consecuencias, ¿no? Podemos ver las consecuencias claramente y decir, wow, cuando hemos pasado cosas retadoras, ¿no? Wow, pero yo me acuerdo que sentía hacer esto, ¿no? ¿Y por qué no lo hice? Mira ahora el resultado. Y viceversa, ¿no? Poder obedecer o tener un sueño, ¿no? En las distintas formas en las que Dios habla y poder obedecer. Y yo me quedo como una niña asombrada, ¿sí? De ver el resultado de la fidelidad de Dios, ¿no? Literal, yo me he quedado asombrada muchas veces. Y bueno, no recuerdo bien la pregunta. ¿Cuál era? ¿Cómo tomamos decisiones Ya. difíciles sin Y afectar el matrimonio? hemos aprendido a que esa es la decisión, que no es ni su decisión ni mi decisión, sino la decisión del jefe. ¿Y quién es el jefe? Pues Dios, ¿no? Siempre lo decimos así, nosotros de esa manera. Y saber que va a tener propósito, aunque no lo entendamos en el ahora, ¿no? De ahí es como que las cosas se ordenan y dicen, ya fue por esto, ¿no? Fue por esto otro. Bueno, creería que eso. Bueno, sí, me sumo a lo que mencionas. Ahí también quiero complementar y valoro mucho lo que dices, que siempre es la búsqueda de la oración. Claro, ¿no? Porque nosotros somos primera generación de creyentes en nuestra familia. Pero algo que me sorprende muchísimo, muchísimo, es que antes, si tú me decías, cómprate 12 limones y déjalos en tu mesa y con eso vas a tomar decisiones, yo era tan ingenuo, de verdad, que le hacía caso, ¿no? O cómprate no sé, pues usa cada vez que tomas una decisión, date 2 vueltas a la manzana, y yo lo hacía. ¿Por qué? Porque creo que era parte de esa búsqueda constante de tomar buenas decisiones. Lo que el mundo habla, intuición, lo que allá afuera le dicen intuición, yo creo que al final es poder escuchar en paz, en un ambiente donde uno se siente tranquilo, porque a veces podemos tomar decisiones por emoción, ¿no? Somos seres humanos y podemos decir, oye, ya, sí, esto es lo que me encanta y me agrada, y yo tengo un espíritu emprendedor tremendo y me encanta siempre hacer negocios y yo estoy detrás de una u otra oportunidad y siempre me gusta. De hecho que en el negocito que nosotros tenemos, yo puedo estar diciendo, ahora cambiamos esto acá. Pero hemos aprendido a ponernos a orar, no porque no podamos hacerlo, de hecho que ya hemos probado y hemos visto una diferencia. Entonces, usted que también está en esa búsqueda, yo lo animo a que pruebe y vea esa diferencia, esa paz con la cual uno puede decir, oye, sí, esta oportunidad se ve espectacular, pero no me da paz, ¿no? O, oye, esta oportunidad se ve, pero como que no creo que funcione, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Me da paz hacerlo. Entonces termina uno tomando en esa tranquilidad. Ojo, con esto también no quiero decir pues que haya un factor allá afuera del mercado, cosas que a veces suceden y te funcionaron. Dios nos da una vez más la libertad. Pero sí siento que si uno quiere construir éxito a largo plazo, no puede solo guiarse del mercado. Creo eso, ¿no? Si uno quiere construir cosas a largo plazo, se ve haciendo su carrera, una carrera en el largo tiempo, hemos visto cómo proyectos que eran muy prometedores generaron resultados en 2-3 meses, pero de ahí nada más, ¿no? Y de hecho que para también nosotros termina siendo eso, ¿no? Hay momentos donde las cosas no funcionan, pero no es que en el presente no estaban funcionando, sino que estaban en ese proceso. Y la hubiésemos soltado tal vez si no hubiésemos visto, ¿no? Y quería agregar que eso no quita el ser diligente en buscar un buen consejo o asesoría, ¿no? Porque hay cosas que ignoramos, que no conocemos y que hay profesionales que saben muchísimo sobre las áreas en donde tenemos que tomar decisiones tan difíciles, ¿no? Entonces, en nuestro caso también hemos aprendido a asesorarnos con un buen estudio de abogados, asesorarnos con lo contable, con el desarrollo inmobiliario. Hemos aprendido a buscar a gente que ya le ha ido bien y pues pedirle asesoría, ¿no? Y eso creo que está dentro del plan de Dios también, porque no es casualidad. En multitud de consejeros está exacto, la sabiduría. Eso está en la palabra, ¿no? En multitud de consejeros está la sabiduría y hay que buscar, ¿no? A quien ya logró, y nos podemos impresionar a veces de que muchas de esas personas
pues probablemente ni conozcan a Dios, pero eso no tiene nada que ver, sino que tienen el conocimiento, la sabiduría por los años de experiencia que puedan tener en esa área, ¿no? Así que eso no quita el ser diligentes, eso no quita el hacer números, eso no quita Planificar. el planificar, exacto, ¿no? Y bueno, también lo estamos aprendiendo porque es un constante aprender, ¿no? Siempre hay cosas nuevas y como escuché de uno de los Shark Tank, que me acuerdo que lo vimos en un evento muy muy lindo que fue En Panamá. Rico, en Panamá, decía, y él que tiene años haciendo negocios, o sea, años, negocios millonarios, y él decía, yo siempre voy a llegar a la empresa a pagar incendios, ¿no? O sea, darlo por sentado de que siempre van a haber decisiones difíciles que tomar, porque a veces pensamos de que no, ya sí, el logro es cuando yo no tenga que ir, y suena bonito, no tenga que ir a la empresa, pero es tu empresa, o sea, vas a tener que ir y de alguna u otra forma vas a tener que tomar decisiones. Y cerrando con la última pregunta de negocios. ¿Cómo equilibras la firmeza empresarial con el corazón humano, ¿no? Porque a veces uno de repente confunde, ¿no? Es cristiano, ya, normal, ¿no? Pero ¿cómo equilibras eso, ¿no? Firmeza empresarial con el corazón humano. Bueno, hemos aprendido también, gracias a Dios, porque en un inicio estuvimos en el emprendimiento, en redes de mercadeo, liderazgo, ventas, que a mí me encanta eso, son habilidades blandas, Wow. pero ya cuando nos tocó entrar a hacer empresa, a desarrollar habilidades duras, a ver ya cosas de procesos, de presupuestos, de manejo de colaboradores, recursos, decisiones ya difíciles, esas son habilidades duras. Entonces, pasar de aquí para allá me hizo volverme dura, ¿no? Y bueno, como decimos nosotros, yo era muy fría, me volví muy fría y nosotros decimos poto de pingüino, ¿no? Más frío que poto de pingüino, de broma, ¿no? Pero en realidad era eso, ¿no? Que en aprender las habilidades duras fue muy difícil, pero sé que todo es un proceso, un aprendizaje y me siento bien de que Dios haya puesto buenos referentes, eventos, espacios como Cristiano Rico, que lo recomendamos un montón. Este es un evento que hacen en Panamá, muy bueno, nos ayudó muchísimo en poder manejar y tener esa firmeza, como dice mi esposo. Y también hay un referente peruano que se los recomendamos muchísimo, que es Kilen Mon, también nos ayudó muchísimo en el manejo del hacer empresa, ¿no? Y saber que el hacer empresa es algo que Dios nos ha confiado y tenemos que hacerle caso al jefe, ¿no? Y tenemos que hacer que esto funcione porque obviamente tiene un propósito mucho más grande, pero sin perder también esa ¿cómo se dice? Ese tacto humano, ¿no? Y nada, creo que en la primera etapa, porque para llegar a las 10.000 horas de vuelo y volverte experto, en nuestro primer año hemos quemado mucha gente, ¿no? Unas disculpas ahí a todos los que hemos quemado, corporativamente hablando, ¿no? Con las habilidades duras, pero siempre hay que buscar la mejora continua, ¿no? Así que nada, eso es lo que venimos aprendiendo. Y en cuanto a ya un mensaje que le darías, pues, ya yendo al liderazgo, en este caso, ¿qué le podrías recomendar a una mujer que quiere emprender, pero no puede perder el miedo? ¿O qué debe hacer, ¿no? Con este temor que tiene, ¿saldrá bien, no saldrá bien? ¿Qué le podrías recomendar desde tu experiencia, ¿no? Bueno, siempre es importante buscar casos de éxito. Y creo que con referente a las mujeres hay una listota enorme de casos, testimonios de éxito, que nada más hay que tomarnos el tiempo de buscarlos y estudiarlos, ¿no? Porque si a alguien ya le fue bien de alguna forma, pues también te puede servir a ti para que cojas lo más valioso e importante. Pero de manera general, saber de que eres una hija de Dios, que eres su creación maravillosa y perfecta, que no fuimos hechos de la tierra, sino de la costilla de Adán. Y bueno, esa es una bromita, pero si uno pone en primer lugar a Dios como mujer, pues todo lo demás se va a alinear. Y más aún en el hacer negocios, en el emprendimiento, porque de repente, qué sé yo, pueden existir algunos miedos o afán, que a las mujeres el afán, o sea, mentalmente nos puede retar muchísimo. Afán traducido, ¿qué es afán? Preocupación excesiva. Es preocupación excesiva. Oye, ¿qué tal sí? Hacerte ¿Qué tal sí? toda una novela sí? en la mente que probablemente ni siquiera se dé, ¿no? En cambio, cuando pones eso a los pies de Dios y confías en Él, en sus propósitos, en sus procesos que está trabajando contigo para confiarte algo mayor, pues vas a caminar más ligera y más tranquila. Wow, qué bueno. Bueno, y en cuanto ya al ministerio y la iglesia, ¿cómo ha impactado servir juntos en el ministerio para nuestra relación? Me gustaría a mí iniciar, obviamente, dando una reflexión de que siempre debemos entregar a Dios talento, tiempo y tesoros, ¿no? Y el poder dar de nuestro tiempo
para el servicio, para que siga la iglesia siendo de bendición para otras personas. Cuando nosotros llegamos, nos dimos cuenta que las personas que nos servían, ya sean líderes, ya sean personas que estaban tal vez los domingos dándonos la bienvenida, son personas que están dando de su tiempo, ¿no? Y tanto fue el impacto y tan bien lo habían hecho como para Dios que nos parecía raro, ¿no? Acá le deben cobrar algo, acá deben estar ganando seguro una partecita, pero no, es servicio total, ¿no? Servicio a Dios, ¿no? Y nos tocó también a nosotros poder dar de ese tiempo y lo hacemos en excelencia, lo hacemos con amor, pero creo que nos termina impactando porque nos hace recordar que así como nosotros podemos dar de nuestro tiempo también cuando tenemos anhelos en nuestro corazón, ya sea de poder tener un espacio de mentoría, tener un espacio de aprendizaje con uno de referentes que podemos tener, nos lo da, ¿no? Me quedo sorprendido que durante todo este año hemos podido tener pues espacios de crecimiento muy buenos gracias a poder haber servido en algún momento, ¿no? ¿Cómo es que eso se ha dado? Cuéntame. Sí, tremendamente. Antes de, o en nuestros inicios en conocer a Dios, porque somos en primera generación, no entendíamos bien lo del servicio, ¿no? Hasta yo pensaba que el que servía era porque estaba desocupado, ¿no? No tenía nada que hacer y por eso iba a servir. Hasta que Dios, porque Dios va trabajando en cada uno de nosotros, me enseñó, me ayudó a entender cuál era ese gran impacto que tiene el servir a Dios, porque Él no se queda con el trabajo de nadie, sino que recompensa. Y recuerdo este testimonio con mucho cariño, porque iba a haber, les cuento, una conferencia para matrimonios. Sí, y nosotros no estábamos tan bien en nuestro matrimonio en esa época, creo que fue el primer año o año y medio por ahí, y yo anhelaba poder estar en esa conferencia primera fila, anotando todo porque necesitábamos aprender, ¿no? Entonces, nuestro cuidador nos menciona y nos dice que quiere que quien se apunta para servir en vender los libros de los pastores que venían, que son unos pastores hermosos, los pastores cornejos de Ecuador. Y mi esposo bien proactivo dice nosotros, ¿no? Sin preguntar. Sí. Bien proactivo y yo molesta, recontra molesta. Que a la cancha, güey. Ajá, como dice ese video, molesto. Así estaba yo. Y me di con la sorpresa al final, ¿no? Al final de poder servir, de haber rayado con los libros, porque en esa época también nuestro foco eran las ventas y vendimos un montón. Si no me equivoco, vendimos todo, rayaron los libros. Y al final esos pastores vinieron, nos regalaron un libro, nos lo autografiaron. Y eso en sí ya es hermoso. Pero Dios nos dio un regalo aún mayor, que fue que este pastor hizo una oración para nosotros que respondía a un anhelo que Dios había puesto en el corazón de mi esposo. Y aunque de repente no dar tiempo ahorita a contarlo, esa fue una decisión tan importante por la que oró este pastor, que fue el inicio del hacer empresa. O sea, ya veníamos del emprendimiento de las ventas, pero hacer empresa, eso fue la primera llave que desató una gran bendición para iniciar el hacer empresa. Así que estoy confiadísima y les animo a servir y a confiar de que quien recompensa no son las personas, sino cómo Dios puede cumplir aquellos anhelos. Y así hay una listota de testimonios, porque una y otra vez cuando hemos servido, Dios ha sido tan fiel de darnos respuestas, anhelos. Y uno de estos que también les comparto es que yo tenía un gran anhelo de conocer al pastor Cash Luna. Claro. Porque siempre veía sus podcasts y todo. Y en este servir tuvimos la bendición de poder encontrarlo, no en el tumulto, sino prácticamente privado, ¿no? Con su esposa, y sacarnos una foto y poder pedir una oración. Exacto, ¿no? Era un gran anhelo. O sea, fue un sueño cumplido y estoy muy agradecida con Dios por demostrarnos una y otra vez que cuando tú sirves, Él te va a recompensar por ese servicio que haces para su reino. Así es. Y bueno, aquí yo quiero complementar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos liderar sin descuidar nuestra vida espiritual y familiar? Obviamente que el hecho de servir en tu iglesia, en la iglesia local donde estás congregando, habla mucho sobre la disposición del corazón, cómo eres en casa, ¿no? Cómo tú estás sirviendo desde casa y cómo puedes hacerlo desde casa, refleja al final cómo eres en tu iglesia, y no al revés, no pretender de repente ser el mejor servicial o el más servicial en la iglesia y en casa pues no lavas ni un tenedor. Pero bueno, vida personal y propósito. Vamos con este último segmento. ¿Qué te apasiona hoy más que 10 años? ¿O por qué vale la pena construir una vida con propósito y no solo éxito? Bueno, el éxito normalmente lo entendemos
no todos, pero la gran mayoría lo entendemos con tener poder, tener fama, tener riquezas, y está súper bien. Hay mucha gente que ha llegado ahí arriba, pero ha llegado en una soledad tremenda que los ha podido llevar algunos a suicidio, algunos a caer en vicios como en drogas, como en alcoholismo. O perder el control, cosas, ¿no? De sus... Perder el control, no saber qué más hay, qué sé yo, perder su esposo, su esposa por malas decisiones, a tener a los hijos alejados e infinidad de otras cosas, ¿no? Entonces a lo que me voy es que no está mal anhelar y ser ambicioso en el buen sentido para alcanzar el éxito. Creo que lo incorrecto está en no ir de la mano con Dios, ¿no? Si va juntos Dios con ese anhelo de alcanzar el éxito, Dios le va a dar todo el sentido. Claro, cuando uno tiene el propósito para el cual Dios lo creó, qué sé yo, de repente tu propósito es ser el mejor cantante, ¿no? de música, ser el mejor, no sé, escritor, ser el mejor en lo que sea que Dios te haya puesto. Si tú lo haces en excelencia, inevitablemente vas a llegar al éxito, pero qué lindo es poder llegar al éxito, pero con las bases bien puestas, con los fundamentos sólidos que no te van a mover, no te van a sacar de tu centro, ¿no? Entonces creo que tiene que ir de la mano. Y hay referentes, hay buenos referentes, creo que buscando un poco más, porque a veces, claro, por solamente pensar en el éxito nos podemos ver a quién le funciona bien las cosas y sacrificar todo simplemente por un anhelo, ¿no? Pero como dice también, ningún hombre puede servir a dos señores, ¿no? Amar a Dios a las riquezas, ¿no? Y no es que Dios está en contra de todas estas cosas, sino te las puede dar, pero dándote una prosperidad completa, ¿no? Cuidando a tu familia, dándote la oportunidad de poder sostener. Y hay casos de gente que en mucha sabiduría puede lograr buenos resultados. Bueno, y la última, con esta cerramos. ¿Qué mensaje le darías a quienes nos están escuchando hoy, 1 de enero del 2026? Bueno, el mensaje que les daría es un mensaje de esperanza. Suena bonita esa palabra, esperanza, pero a veces no sabemos lo que significa realmente, ¿no? Que es esperar, pero en gozo, ¿no? Esperar en gozo, esperar confiados de que la situación en la que estás, el momento en el que estás, no es casualidad, sino que te está preparando para algo mayor. Esperar en gozo es tener la certeza de que va a llegar aquello que tú anhelas. Pueden ser hijos, pueden ser una empresa, puede ser un auto, puede ser un viaje, no sé, a un lugar especial, no sé, Mónaco, Estados Unidos, lo que sea. Wow. Para llegar ahí, Dios está poniendo las bases correctas, ¿no? Y esperar en gozo, no en afán, porque a veces nos afanamos y alargamos más esa espera por no ser obedientes, por no prepararnos. Entonces te invito a que puedas esperar en gozo y también alineándote para que todo eso pueda ser de más beneficio para ti. Si tú haces todo lo posible, Dios va a hacer lo imposible. ¿Y qué es lo posible? ¿Qué es lo que está en tus manos hacer? Uno, adquirir sabiduría. La sabiduría viene por oír la palabra de Dios, dice la palabra. Entonces hay que buscar en la Biblia la sabiduría. Y lo otro es el conocimiento, es prepararte para aquello que anhelas, ¿no? Si un músico quiere ser el mejor de todos y solamente sabe tocar 2 melodías, pues probablemente haga solo un reggaetón, como dice mi esposo, ¿no? Pero si sabes todas las melodías y encima no tocas un instrumento, tocas muchos más y vas preparando tu voz, te vas alistando en conocimiento para eso que anhelas. Entonces, que todo el conocimiento que adquieras vaya alineado a esa meta, a ese objetivo que tienes ese año, para que de la mano con la sabiduría, pues esa espera no sea tan larga, sino sea corta, pero con cimientos y fundamentos bien puestos. Y lo último que me gustaría compartir también es que disfrutar el proceso. Este año tal vez han pasado 2 cosas, o tal vez lograste lo que anhelabas, o tal vez todavía no, pero empieza a reflexionar no solamente en base a un año, porque a veces sobreestimamos el poder que puede tener un año en nosotros, pero subestimamos lo que puede pasar en 5 años, en 3 años, ¿no? En estos 7 años que estamos juntos, de verdad quiero agradecerte, mi esposa amada, una mujer sabia, que ha sido de gran apoyo para cada meta, como sin querer de repente había evadido esa gran bendición. Sara es una mujer de orden, me encanta el orden, todo ordenado, y yo soy más ahí a lo loco, me gusta hacer planes locos, pero cuando trabajamos como equipo, cuando lo hacemos como esposos, de verdad quiero agradecerte por este año, por todo este esfuerzo que has hecho y por lo que se viene en este 2026. Y animarte a ti también a que puedas dar ese paso
a esos anhelos que tienes para este nuevo año. Cuenta con nosotros, vamos a seguir creando más espacios. Deja aquí abajo tus comentarios sobre lo que más te gustó, qué pregunta es la que más enganchó contigo y déjanos aquí abajo tus comentarios. Que pases un hermoso año este 2026 y nos vemos en una siguiente. Bendiciones.